Hoy estamos entonces celebrando el Día Internacional de la Radio o el Día Mundial de la Radio declarado por la UNESCO y por la ONU. Me gustaría antes de iniciar, si alguien que nos esté escuchando o viendo, nos pueda confirmar si me está escuchando y me está viendo bien, al igual que mis invitados en la parte inferior de la pantalla. Si alguien me está escuchando, les agradezco que nos vayan contando. Yo mientras tanto les voy contando. El 13 de febrero desde el año 2011 se está celebrando el Día Internacional de la Radio. El Día Internacional de la Radio nace como una iniciativa de la UNESCO, en la que la UNESCO proclama como el 13 de febrero el Día Internacional de la Radio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de validar la información y la comunicación que transmitimos a través de la radio como un bien público. Entonces no es solamente, estamos hablando de radios comerciales que también nos están brindando información pública, sino radios comunitarias y radios de interés público. En el año 2012 la ONU acepta esta proclamación de la UNESCO y declara el 13 de febrero como el Día Internacional de la Radio. Entonces este es el segundo año que lo estamos conmemorando y el primero para esta red, Redial Colombia, que hace parte de la Escuela de Periodismo Digital, Red Periodismo de Hoy. Redial Colombia pues anima entonces a todas las emisoras comunitarias y de interés público a celebrar este día con el lanzamiento de una publicación, que de eso se trata este evento del día de hoy, que es una publicación que se llama Analizar audiencias, construir nuestros sueños. Es una guía sobre la medición y el análisis de las audiencias que orientará a los radialistas, todos quienes realizamos radios, sobre la importancia de conocer los oyentes, porque conociéndolos entonces nosotros podemos mejorar las parrillas de programación y ejercer una mejor responsabilidad social frente a ese bien público que todos los periodistas debemos manejar, y es la información y la comunicación. La guía también, o el manual de analizar audiencias, se puede tomar, sirve para tomar decisiones con base en los gustos, en las formas de vida, en las costumbres, en la idiosincrasia de las personas que estamos realizando radio. Entonces es un manual o es una guía que va a servir siempre, no solamente ahora, no se desactualiza, sino para medir las audiencias y, más que medirlas, conocerlas, que es uno de los temas importantes. La mejor manera de incentivar el acceso a la información es comunicando y alimentando las parrillas de programación de lo que nuestros oyentes quieren escuchar. Las radios comunitarias a veces se quedan con lo que están haciendo el grupo de mujeres que tienen la radio comunitaria o el grupo comunitario, pero hay que escuchar a la comunidad, conocerla, saber cuáles son sus necesidades de comunicación, de información específicamente, y acercarse a ellos. Especialmente los públicos, tener cerca a los públicos genera sentidos de pertenencia y sentidos de responsabilidad y de reconocimiento. Cuando yo, como parte de una comunidad, me escucho dentro de una radio comunitaria o escucho un programa que tiene que ver con mis intereses y mi idiosincrasia, me estoy sintiendo cercana a esa radio, y además abrirles las puertas a la comunidad, que de eso se tratan las radios comunitarias. Hoy entonces Redial Colombia ha decidido publicar, desde hoy está publicado en la página www.redialcolombia.com, el manual Análisis de Audiencias, Construir Nuestros Sueños. Ustedes lo pueden mirar, está en la librería de ISO de Redial Colombia. En la primera página van a ver el link, hacen clic en él y les abre una ventana donde van a poder navegar página por página. Los autores de esta publicación nos acompañan entonces hoy en el lanzamiento. Ellos son Ingrid Rojas, Camilo Tamayo y Andrés Medina. Para contarles un poquito sobre quiénes son estas personas que se tomaron a la tarea de escribir este manual de audiencias, les cuento entonces. Ingrid Rojas es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en educación, imagen y medios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Argentina, es asistente del Grupo de Investigación, Comunicación, Medios y Política, que está avalado por Colciencias o calificado por Colciencias como categoría A1, y este grupo es de la Universidad Pontificia Javeriana. Es asistente de investigación del Centro de Investigaciones de la CIU
de la Universidad Pedagógica Nacional y además es investigadora etnográfica en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Es una persona que se ha dedicado entonces en su vida a trabajar el tema de la investigación etnográfica y en temas de comunicación. También tenemos en esta ocasión al segundo autor, que es Camilo Andrés Tamayo Gómez. Camilo es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en filosofía política de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, en donde lo tenemos en este momento, y de sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Es máster meritorio en ciudadanías globales, identidades y derechos humanos de la Universidad de Oxford, de Nottingham, en el Reino Unido. Es investigador del Centro de Investigación Social CRIS de la Universidad Huddersfield del Reino Unido y realiza sus estudios de doctorado en política y estudios internacionales. Igualmente es experto asociado del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas PNUD, Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene 11 años de experiencia o más de 11 años de experiencia en temas de comunicación, en temas docentes, en ciudadanía, desarrollo y democracia en América Latina y el Caribe. Y por último tenemos al autor Andrés Medina Valencia. Él es físico de la Universidad de los Andes con una opción en antropología e historia, profundización en estadística aplicada y en estudios sociales sobre ciencia y tecnología. Se ha desempeñado en el campo de la investigación en medios de comunicación social, medición social, medición de audiencias, evaluación de programas de televisión y de radio y sobre todo la problemática en cultivos ilícitos. Es candidato a la maestría en Ingeniería Industrial del área Organización y Opción de Economía de la Universidad de los Andes y adicionalmente es profesor de la maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Su área de interés se concentra en los métodos cuantitativos de investigación para las ciencias sociales, en particular el desarrollo de análisis textual, medición experimental y dinámica de las ciencias sociales. Ellos son entonces autores de este libro, que es el libro Analizar audiencias, construir nuestros sueños, que más que libro, pues ya me hicieron la corrección, es un manual por medio del cual las emisoras comunitarias van a encontrar una especie de guías y de instructivos por medio de los cuales medir sus audiencias y encontrar ciertas respuestas a lo que están necesitando para enriquecer sus procesos de comunicación y sus parrillas de comunicación. Y aquí pues viene mi primera pregunta, porque la idea es que hagamos un conversatorio con estas tres personas que tomaron el reto de escribir este libro, y es de dónde nace el libro, de dónde nace esa idea de escribir este libro y de medir las audiencias de las radios comunitarias, que en este caso pues a veces las tenemos muy olvidadas, pero en Radial Colombia les tenemos un espacio significativo. Adelante, Camilo. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Radial Colombia, y pues para mí personalmente, y sé que para todo el equipo, es un placer poder estar compartiendo hoy en el Día Mundial de la Radio con ustedes la presentación de este manual que realizamos ya hace casi unas 13 o 14 meses con el equipo. Y pues solamente para decir que este manual nace de 3 procesos puntuales. El primero es como de la constante preocupación por parte de radialistas, de gente vinculada al Ministerio de MINTIC, al Ministerio de Cultura, a las redes radiales del país, de cómo lograr tener una aproximación a las personas que nos escuchan. Digamos que tradicionalmente siempre ha habido un interés por las emisoras de saber quiénes son los públicos a los cuales le están llegando los mensajes, y sobre todo cómo tener una medición mucho más, digamos que científica, mucho más precisa de cuáles son esos ciudadanos que día a día nos escuchan. Entonces, el proceso de las emisoras comunitarias en Colombia ha tenido una evolución desde los últimos 20 años muy importante, pero siempre ha habido como esa pregunta de cómo lograr desarrollar esa medición de audiencias. Entonces,
este proyecto nace de esa primera parte, o sea, de esa primera pregunta, de empezar a preguntarnos cómo lograr hacer ese paso adicional, de empezar a medir las audiencias para las emisoras comunitarias en el país. El segundo proceso en el que nace es desde la mirada de innovar en metodologías para hacer esas mismas mediciones. Entonces, dentro del equipo, ahora sé que Andrés y sé que Ingrid van a compartir con nosotros mucho más sobre lo que les quiero decir. Empezamos a pensar sobre, primero, cómo hacer esas metodologías, digamos que llenar ese vacío que había, pero segundo, también cómo lograrlo de hacerlo de una manera mucho más innovadora y sobre todo que respondiera a las necesidades puntuales de una emisora comunitaria en Colombia, que tiene unas particularidades muy puntuales y que no es lo mismo que hacer una medición de audiencias de emisoras comerciales o digamos de interés público. Y finalmente nace un interés desde el gobierno de poder, digamos que patrocinar desde alguna manera esos estudios para cualificar la función y la acción social de las emisoras comunitarias. Entonces digamos que esos tres procesos se unen para que durante casi unos 6-7 meses nosotros como equipo de investigación desarrolláramos el manual que ustedes tienen en este momento en sus manos, que es un manual que sencillamente los invita a pensarse y a soñarse la radio analizando las audiencias que día a día nos escuchan. Digamos que esa sería como una intervención como muy puntual de dónde nace este manual. Yo sé que Andrés también y a Ingrid me podrían ayudar a explicar un poquito también de dónde nace esta iniciativa. Claro, Andrés, te damos la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes. Pues quisiera complementar la intervención de Camilo añadiendo un par de cosas desde el nivel más técnico. El interés primordialmente del estudio se concentra en analizar las audiencias, hacer una encuesta, dar las herramientas para hacer una encuesta de audiencias. Ofreciendo esas herramientas, posiblemente se puede hacer un recuento de quiénes son los oyentes, de qué características tienen, de cuáles son sus condiciones. Nuestra propuesta como autores del más amplia que nos permitiera ver otras condiciones y otras interacciones entre los oyentes y la radio. Por eso nosotros tratamos de desarrollar en un primer módulo todas las herramientas que se utilizan tradicionalmente desde la estadística para responder a la pregunta sobre las audiencias. Los parámetros estadísticos convencionales tiene cualquier emisora comunitaria. Primero, el tamaño de la muestra, ¿sí? El cálculo de un tamaño de la muestra siempre es una dificultad muy grande, generalmente tiene que hacerlo una empresa especializada en encuestas, y deberíamos ofrecer algunas herramientas para que los Y la segunda dificultad que quiero referirme es en relación con la accesibilidad de la población. Muchas veces las poblaciones de los oyentes, quiero decir, están apartados geográficamente, son población rural o de difícil acceso, y pues hay que acceder a ellos para hacer una encuesta con todo el rigor estadístico. Esas dos dificultades tratamos de sortearlas, de presentar soluciones para lograr construir una metodología que, siendo rigurosa estadísticamente, pueda ser implementable por cualquier persona, desde la emisora comunitaria con menos recursos, solo con una conexión de internet pueden desarrollar esta metodología. Pero en segunda instancia hay que recalcar que desarrollamos 5 módulos. Solo el primero se concentra exclusivamente en un análisis estadístico. Del segundo al quinto tratamos de proponer, y eso es lo que Camilo mencionaba como metodologías alternativas, que de hecho lo son metodologías que puedan encontrar otro tipo de facetas de interacción y de emergencia de las audiencias, donde no solo se ven como simples captadores de una señal y como un mercado que está compitiendo por una oferta radial, sino también como una ciudadanía que está actuando e interactuando con la producción radial. Entonces, ahí quiero recalcar que nuestro mayor esfuerzo
fue tratar de explorar esas nuevas dimensiones donde los oyentes como ciudadanos se despliegan más allá de simples oyentes de radio pasivos que encienden su radio y sintonizan determinada emisora. Desde la perspectiva metodológica, creo que esa era la precisión que quería hacer como interés de nuestro manual para aportarle a los radialistas en el estudio de sus audiencias. Ingrid, te cedo la palabra. Gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes. Bueno, de pronto una cosa que se les quedó a Andrés y a Camilo contar es que nosotros veíamos la emisora comunitaria más no como, pues como un medio de comunicación, pero también como un proceso comunicativo que estaba dentro de las comunidades. Entonces, la emisora comunitaria era más un agente social que tenía que en cierta forma llegar a comprender cómo era su comunidad para poder tener una relación y tener una conexión y tener como hablar directamente con ellos y poder como llevar de sus audiencias potenciales, que era toda la población que a la que le puede llegar la emisora comunitaria, poder llevar las potenciales, poderlas llevar como cautivarlas y poderlas llevar a ser casi ya activas y que puedan entrar también como en un proceso comunicativo dentro de la emisora. Esa era también como la idea, y esa es como la idea que se tiene con el manual, que se pueda como ir desde lo más tradicional, lo más cuantitativo, lo estadístico, a lo cualitativo también, que es en cierta forma tradicional, y pasar por los módulos 3, 4 y 5, que son otras formas distintas como de comprender sus mismas audiencias y poderlas como llevar en cierta forma a que sean, como les decía, que sean también agentes sociales de sus mismas comunidades. Pues ese es como más o menos también como comprendíamos nosotros pues todo el proceso que llevamos para poderlo tener el manual ya físico. Sí, bueno, recapitulemos o como para resumir un poco lo que los tres han comentado. Primero hicieron una investigación cuantitativa que se ve reflejada muy bien en el módulo 1, que se llama creación de datos y construcción de encuestas. Supongo que desde ahí salieron pues los datos para poder aplicar herramientas cualitativas dentro de esta investigación. Siempre que hablamos de investigación social pues no podemos dejar de lado la investigación cualitativa, pero además ustedes hicieron un gran aporte y una gran lectura de los datos cuantitativos para llegar a los capítulos cualitativos y hablar de capturar experiencias al interior de las comunidades, de pensar en las comunidades no solo como un grupo de personas, sino como un grupo de personas a las que las ata ciertas preferencias, ciertos gustos, o simplemente el hecho pues, de ser vecinos ya tienen una idiosincrasia parecida. Además hablan pues, de analizar las audiencias del día a día. Este es un tema que a mí me causa todavía curiosidad, porque analizar las audiencias del día a día, cuando, bueno, yo de pronto lo puedo ver como sí, me parece lógico y sé que todos los días puede haber una persona distinta, pero este público, que son emisoras comunitarias, que no necesariamente son periodistas formados, sino unas personas que están muy entusiasmadas con la radio y que además la hacen muy bien, ¿cómo pueden ver este tema de investigar audiencias día a día? Si nos da tiempo dentro del quehacer de todo lo que tiene que hacer una emisora comunitaria para analizar día a día, o los instrumentos que están dentro del manual nos permiten hacerlo con facilidad. Bueno, me atrevo yo a responder. Okay. En el tercer módulo, que es en el que se refiere a ese punto en particular sobre el estudio de las audiencias día a día, intentamos hacer como una articulación entre la metodología estadística convencional con la producción radial. ¿De qué se trata? Es simplemente, nuestra propuesta consiste en que en medio de a lo largo de los mismos programas radiales se pueda hacer un análisis de las audiencias que están participando. Dentro de otros estudios que hemos realizado, todos nosotros nos hemos dado cuenta que la participación a veces en las emisoras comunitarias puede llegar a ser baja y puede llegar a ser como un punto crítico de interacción con las oyentes. Por eso queremos enfatizar en esto, porque si existe una mayor participación de la ciudadanía, hay un mayor conocimiento de qué es
si hay una mayor participación de las audiencias, hay un mayor conocimiento de las necesidades y las condiciones de la ciudadanía. Entonces, a partir de un análisis sistemático, que es lo que tratamos de plantear en ese módulo, de la interacción entre el oyente y la producción radial, podemos comenzar a conocer cuáles son los intereses, cuáles son las condiciones, las circunstancias de los oyentes mismos, para ir elaborando un perfil que nos pueda nutrir sobre cuáles son los contenidos que son más importantes de tratar, cuáles son las necesidades más relevantes, y eso puede dar espacio a contenidos ya que estarían en el módulo 4 y 5, que son de producción radial y de interacción con la comunidad. Entonces, el módulo 3 es como un eje, un pivote que encadena los estudios convencionales cuantitativos y cualitativos con los estudios menos convencionales que proponemos en el módulo 4 y en el 5. No sé quién más quiere agregar algo sobre el... Yo quisiera agregar una cosa muy puntual, y es que sobre todo en las metodologías que ustedes van a poder encontrar, como Andrés lo decía, en el módulo 3 y en el módulo 4, intentamos que esas mediciones de audiencias empiecen a ser parte de la cotidianidad de la vida de una radio comunitaria. Es decir, ustedes van a encontrar estrategias muy ricas en ver cómo, por ejemplo, los programas que hacen en la mañana, en las tardes, en las parrillas, se pueden igualmente hacer estudios de audiencias que no necesariamente rompen con la cotidianidad del día en la emisora. Entonces, en eso sí es como la parte innovadora que quisimos un poquito entregar, y es cómo a partir de las llamadas que habitualmente recibimos de los oyentes podemos generar metodologías de diálogos para poder hacer estudios de audiencias, o cómo a través de salir a las calles a hacer los programas que habitualmente hacemos en las emisoras comunitarias podemos hacer igualmente estudios de audiencias. Es decir, nosotros tuvimos como la intención muy premeditada de lograr generar unas metodologías que enriquezcan la vida radial de la emisora en sí, es decir, que se puedan hacer propuestas sonoras mucho más ricas dentro de nuestra emisora, pero igualmente que se pueda hacer un ejercicio académico serio que a la misma manera revierta en la calidad de la programación y de la vida de nuestra emisora. Entonces, digamos que la invitación es para que puedan explorar esas metodologías que de alguna manera van a poder enriquecer mucho más lo que en la emisora comunitaria hacemos día a día, que es, sin lugar a dudas, lograr generar mucho más acción social y mayor, digamos que penetración a las acciones que nuestros ciudadanos hacen día a día en cada uno de los municipios que nos escuchan todos los días. Sí, es así, las emisoras comunitarias. Agregar otra cosa, Ingrid. Que también en el manual se puede ver. Los invitamos también a que tengan como un acercamiento con las mismas metodologías que de pronto las personas que no las saben pues se les dificulta o creerán que son muy, muy difíciles de abordar, pero realmente en el manual se puede ver, por ejemplo, nada más con la etnografía, que uno va caminando por la calle o va a una cigarrería o está nada más en la plaza del pueblo y puede llegar a hacer etnografía y puede llegar también a conocer su misma audiencia, no solamente estando dentro de la cabina de radio, sino también afuera con el contacto con la comunidad. Entonces en el manual también se puede ver eso y se ve, pues es un acercamiento que también pueden tener. Exacto. Y esa palabra etnografía a veces puede sonar un poquito rara para algunas personas que no se dedican a la investigación, pero es así de sencillo como lo acaba de describir Ingrid, y es simplemente con estar en la calle, con salir a la puerta de la emisora, interactuar con la gente, yo ya sé qué quiere la gente. Una particularidad de las emisoras comunitarias es que tienen unos radios de acción muy pequeños, entonces tenemos la oportunidad de conocer quiénes son esas audiencias y darles lo que a ellos realmente les interesa como información, como comunicación o como entretenimiento, cualquiera que sea la misión de esa emisora comunitaria, siempre dentro de los términos pues, de la responsabilidad de la comunicación. Otro de los temas que yo quisiera tocar y que bueno, ya ustedes más o menos tocaron, fue como en el capítulo 4 y 5 cuando hablan de sonoridades compartidas, que me parece además un término muy bello, y encuentros de presente, imaginarios de futuro. Entonces, encuentros de presente, imaginarios de futuro, ¿nos pueden explicar más o menos qué quieren decir con este término en el capítulo 5? ¿Me voy yo, Andrés? Adelante. ¿Andrés o Camilo? Antes de darle la palabra a Andrés, porque Andrés también tiene mucho, y Ingrid también, mucho que ver en la decisión de esa frase,
es que nosotros, puede sonar un poco poético, puede sonar un poco romántico, pero una de las apuestas que tenemos con ese manual es soñarnos una mejor radio comunitaria en Colombia. Entonces, cuando nosotros decíamos las apuestas de futuro y soñarnos un poquito el presente, soñarnos el futuro, es siempre como en función de cómo lograr generar a través de nuestros ejercicios radiales y de la aplicación de estas metodologías que están en ese manual, sencillamente una radio mucho más rica, una radio mucho más viva, una radio mucho más incluyente, una radio mucho más participativa, en fin, una radio que logre de alguna manera expresar la diversidad que encontramos en cada uno de los municipios de Colombia. Entonces, digamos que con esa frase tan sugerente que queríamos poner en el manual, era sencillamente una invitación a todas las personas que día a día hacen la radio comunitaria en Colombia a que se atrevan a soñarse una radio mucho más rica, diversa y que genere mucha más participación y construcción de lo público. Entonces era como esa apuesta por sencillamente soñarnos sonoramente. ¿Cómo nos soñamos sonoramente el país? No sé, Andrés, y a Ingrid, que puedan ayudar, pero era un poquito como esa, digamos que esa mística que queríamos transmitir un poquito con las metodologías que desarrollamos. Andrés, ¿qué nos cuenta? Gracias. Después de esa introducción tan inspirada, es poco lo que uno puede añadir. Nuevamente, desde mi rol un poco más técnico, apuntaría un par de cosas. Lo primero, en lo que queremos hacer énfasis, es en que estamos mirando las audiencias no desde una perspectiva pasiva, no son simplemente un recuento de personas o una fotografía que se toma, sino nuestro énfasis en este manual metodológico es el de construir audiencias. Y en el momento de hacer una construcción de audiencias, estamos viendo otra mirada, que es una mirada más activa, que penetra la sala o la emisora como tal, las acciones de la emisora, y que desborde incluso la cabina, que puede llegar a tener un impacto ciudadano fuerte a través de medios no convencionales, como se están utilizando ahora las nuevas tecnologías, o desde encuentros presenciales en la calle. Entonces, eso es algo que nosotros queremos, tratando de incorporar metodologías que vienen desde, no sé, los estudios experimentales sociales, o desde, qué sé yo, sociología, tratando de encontrar no solo una perspectiva de encuesta clásica, donde únicamente estamos haciendo recuentos nuevamente de número de personas, sino viendo cómo se puede transformar y analizar en medio de la transformación a las mismas audiencias. Entonces, nuestro énfasis siempre ha sido en la construcción de audiencias, en la transformación de los oyentes, más que simplemente en su conteo, porque hoy hay tantos, mañana puede haber otros más. Lo importante es el rol que tienen las emisoras en la construcción y en la transformación de esas audiencias. Ingrid. Bueno, que me dejaron por decir casi nada. No, pues el módulo 4 y el módulo 5 son los dos últimos del manual, y en cierta forma son los que nos tomó mucho más tiempo construir, porque también nosotros venimos como de universidades donde nos han enseñado a pensar casi cuadriculadamente. Entonces estos dos últimos módulos son muy ricos en la forma en que ponemos ejemplos donde puedan las emisoras comunitarias puedan llevar a cabo, puedan llevar en la práctica, pero son ejemplos que también pueden motivarlos a ellos mismos, poder desarrollar muchas otras cosas diferentes que no solamente están escritas en el manual, sino es que ellos pueden llevar como en la cotidianidad y que se pueden inventar ellos mismos que tengan con base el manual, pero pues también que se puedan inventar muchas otras cosas. También es como poder salir un poco. Cuando yo hice el trabajo de campo, fui a algunas emisoras comunitarias y conocí el trabajo que estaban haciendo y era muy, muy bonito. Pero entonces, de pronto, a muchas otras emisoras les falta como tener más un acercamiento más con la comunidad. Además que una emisora comunitaria yo creo que tiene que tener un papel muy importante en la comunidad, no solamente como para poder plasmar lo que está pasando localmente, sino es como un acercamiento, no sé, es más como una relación y una interacción que no la puede tener una emisora comercial, ni siquiera una emisora pública.
porque no está en el día a día con su comunidad. Entonces eso es muy importante y las emisoras no lo pueden olvidar. Sí, es correcto. Bueno, yo les recuerdo entonces que estamos hablando con los autores del libro, este libro, Analizar Audiencias, Compartir Nuestros Sueños. Es un manual de análisis de audiencias para las emisoras comunitarias específicamente. No queda además pues que las emisoras de interés público que también están en relación directa con las comunidades puedan hacer uso de este tipo de manuales que, como les decían los autores, pues les dan unas guías sobre cómo medir las audiencias y para medirlas, conocerlas y poderles entregar lo que ellos en realidad están necesitando. Estamos hablando entonces con los autores de este libro, Ingrid Rojas Ruiz, Camilo Andrés Tamayo Gómez y Andrés Medina Valencia. Una tercera pregunta, y que creo que todos los que nos están viendo se están preguntando, y es ¿para qué nos sirve? O sea, yo tengo el manual, lo descargo de www.redialcolombia.com, que es un lugar en el que lo tenemos publicado y lo tendremos publicado por el resto del año, pero lo tengo en mis manos, veo que hay unos pasos, es muy claro porque yo ya misma también lo miré y tiene unos ejercicios que las personas pueden ir haciendo, pero a estas personas que hacen radio comunitaria, ¿qué les podemos decir? ¿Qué resultados van a obtener después de hacer un buen uso, no leer, hacer un buen uso del manual? Andrés. Bueno, comienzo. A mí me parece que lo más importante, continuando con lo que venía sosteniendo en la intervención anterior, es el rol de una investigación activa. Y esa investigación activa está fuertemente basada también en el propósito de ir teniendo cierto grado de autoobservación de las mismas emisoras y a partir de la autoobservación mirar cuál es su impacto en las audiencias. Entonces, ¿cómo respondería a esta pregunta? Lo más importante, o la gran moraleja que quisiéramos dejar acá, es una caja de herramientas, una caja de ideas, de la cual los radialistas pueden tomar los fragmentos, pueden reorganizarlos, pueden acomodarlos a su mejor uso. Es una metodología, aunque rigurosa, es muy libre para tomar o descartar ciertas fichas, por llamarlo así. Y a partir de eso, ir analizando las audiencias, pero mientras se analizan a sí mismos y mientras analizan la interacción que existe entre las audiencias y la emisora comunitaria. Entonces, yo creo que lo importante acá, y lo que queremos hacer énfasis, es en ese proceso de investigación activa, donde el observador mismo se está observando y no solo observando a las audiencias. Y el observador mismo está contribuyendo a su transformación como radialista y a la transformación de la ciudad como ciudadanía. Ingrid. Bueno, pues como decía Camilo, es más como poderse llegar a conocer y comprender sus audiencias, quiénes los escuchan, quiénes no los están escuchando, por qué razón de pronto no los escuchan, y también pues qué necesidades tiene la comunidad, en cierta forma, como que quieren escuchar, o que de pronto qué les hace falta. Pues hay muchos ejercicios que pueden llevarlos como pues a tener un acercamiento más profundo, que solamente estar de pronto por una llamada que hagan en la emisora o en Twitter o alguna cosa así, sino es más una cosa como un acercamiento, un cara a cara más, no sé, es una relación más cercana. Yo creo que pueden tener las emisoras, pero pues con el manual. Claro, de pronto también Camilo tiene algo que decir. Sí, no, solo puntualmente dos cosas. La primera sería una palabrita clave que sería caracterizar, es decir, con el manual yo voy a poder saber quiénes me escuchan, en qué momentos, en qué frecuencias, qué grupos poblacionales, o poder tener una radiografía y una fotografía igualmente muy precisa de qué personas me escuchan día a día, cuáles son, digamos, que esos grupos poblacionales que generalmente nos oyen, como poder tener fotografía de saber al final del día quiénes son las personas que nos escuchan, como lo decía Andrés y como lo decía Ingrid. E igualmente, el para qué nos sirve, igualmente es para poder saber a quién también le podríamos llegar. Entonces, al saber, si por ejemplo nuestra emisora comunitaria tiene un trabajo muy importante, por ejemplo con niños, pero a través del estudio nos damos cuenta que quienes nos escuchan no son
los niños, sino son otros grupos poblacionales. Entonces, ¿cómo a partir de este manual y del uso de este manual poder diseñar estrategias dentro de nuestra emisora para poder llegarle a esas audiencias y a esos públicos que queremos llegarles? Entonces, digamos que el para qué sirve es como para lograr que nuestra emisora cumpla esa función ciudadana que tiene dentro del municipio o dentro de la ciudad, y es cómo lograr generar esos espacios para que todos los ciudadanos puedan tener voz en las esferas públicas de los municipios y de las ciudades donde operan las emisoras. Bueno, y para quienes no conocen el manual, yo les cuento, el manual tiene una serie de ejercicios creados por estos 3 investigadores en los que fácilmente ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuál es la ruta a seguir de acuerdo al objetivo que quieren cumplir, a qué les suena, a qué suena esa ruta. O sea, hablando de radio siempre pensemos en sonoridades. Venga, yo le enseño, es uno de los subtítulos que ellos usan con frecuencia y es, bueno, yo desde lo que sé, venga, yo le enseño a usted a hacer esto o a hacer aquello. Creo que eso lo hace de muy fácil lecturabilidad, muy agradable. Yo los invito a todos los que nos están escuchando y a todos los miembros de Radial Colombia y de Periodismo de Hoy a que descarguen el libro de www.periodismodehoy.com y puedan conocer cuáles son estas rutas y estas instrucciones que nos están dando estos 3 autores después de una vasta investigación en la que ellos mismos dicen, bueno, le echamos cabeza a esto y pensamos, las emisoras comunitarias no son solamente una emisora en la que se transmite música y el dueño decide, o el dueño o la organización, porque generalmente son organizaciones, deciden qué es lo que se va a transmitir, sino que debemos adoptar a las comunidades, al grupo de mujeres, al grupo de jóvenes que quieren escuchar, para tenerlos también y atraerlos, porque otro de los temas pues también es cuántos oyentes tenemos o qué audiencia tenemos para podernos sostener, ¿cierto? Pero sin dejar de lado la responsabilidad social que implica el hecho de tener una emisora comunitaria. Uno de los datos es, antes pensábamos en emisoras comunitarias como todas las que estaban en áreas rurales o en ciudades secundarias del país. Hoy ya hay licencias para emisoras comunitarias en ciudades principales. En Medellín, por ejemplo, que es el caso que conozco más cercano, hay 3 emisoras comunitarias que simplemente lo que hacen es transmitir en ciertos sectores de la ciudad por comunas. Medellín está dividido por comunas, entonces hay una emisora zona 13, hay una emisora zona radio, hay otra que es la de Palco Comunicaciones, que es la esquina radio, y están muy dirigidas a qué es eso que pasa en esa comunidad. Las ciudades también están muy divididas por idiosincrasias, entonces ellos mismos están día a día abriéndoles las puertas a quienes quieran hacer programas, y a quienes nos escuchan y tienen emisoras comunitarias, la idea es abrir las puertas, capacitarlos, que puedan entrar y abrirles las puertas a que creen programas que ellos creen y que además, de acuerdo a este análisis de audiencias que vamos a todos a leer, pues sepamos si efectivamente van a ser productos o programas exitosos. Para ir terminando, les comento que estamos recibiendo sus preguntas a través del chat de Livestream, también con el hashtag numeral @ siguiéndonos en @radialcolombia.com. Los invitamos a que nos sigan en Twitter en @radialcolombia.com y sus preguntas las hagan con el hashtag numeral radial, simplemente numeral radial, y también dentro del chat. Con estas preguntas que vamos a empezar a hacer en unos 5 minutos, vamos a estar entregando algunos de los libros que tenemos para que no solamente los tengan que descargar y tenerlos digitales, sino que les entregamos este libro en físico, otra vez lo puse al revés, este libro en físico, para que ustedes lo tengan, lo rayen, lo consulten. Entonces vamos a escuchar las preguntas, pero antes y mientras las personas piensan las preguntas, yo quiero también terminar con cuáles fueron los aprendizajes que para ustedes como investigadores dejó esta investigación que tiene mucho que ver con lo social, que no se limita a las emisoras comerciales, al tema del dinero, al tema de la financiación, sino al tema social. ¿Cuáles son esos aprendizajes que ustedes como investigadores tienen y que le están transmitiendo a las personas que vamos a leer este libro? Camilo.
Pero yo creo que uno de los primeros aprendizajes que tuvimos en el pilotaje y en el trabajo de campo es que muchas de las metodologías que proponemos acá realmente se pueden estar haciendo ya desde muchas emisoras, pero no tienen un mote o una etiqueta de metodologías. Lo único que nosotros agregamos en muchos casos es simplemente un énfasis en la sistematización, un énfasis en ser más rigurosos, en ser, digamos que más analíticos y más conscientes de cómo ciertas actividades que se están desarrollando al interior de las emisoras pueden ser o pueden servir como un insumo para la investigación y para la evaluación del impacto y del éxito de la emisora frente a sus audiencias y su impacto también como generadores de procesos ciudadanos. Entonces yo haría énfasis en que el mayor aprendizaje es el aprendizaje que cada emisora puede tener de la reconstrucción y la reelaboración de este manual, que nosotros simplemente hicimos un intento por sistematizar, por lograr un relato estructurado en diferentes módulos, pero que el mayor aporte, sin duda alguna, es el que los mismos realistas pueden hacer aplicándolo y también dando una retroalimentación sobre esto. Nosotros estamos muy abiertos a recibir toda la interacción y toda la retroalimentación que necesiten de este manual, porque para nosotros también es una riqueza, pues nos aporta muchísima riqueza en el mismo análisis, recibir las experiencias que puedan tener los mismos radialistas aplicándolo. Yo creo que el mayor aporte es el que está por venir. Y la mayor moraleja es la que está por venir y está situada en la cabina y en las experiencias de cada uno de los radialistas. Ok, muchas gracias, Andrés. Una última pregunta es, ¿cuál fue el rol de cada uno de ustedes en la construcción de este libro? Porque sabemos que tiene 3 perfiles muy distintos. Hay un físico, hay un comunicador social, hay una persona que está más enfocada en la pedagogía. De pronto, de una manera muy concreta, antes de iniciar las preguntas, cuéntenos cuál fue el rol de cada uno. ¿Por qué la parte técnica, Andrés? ¿Por qué la parte de comunicación, Camilo? Pues no, yo me atrevo a decir que puede sonar un poco lugar común o cliché, pero digamos que sí fue un trabajo muy en conjunto y a partir, digamos que de la experticia de cada uno de los autores, sí, digamos que fue un trabajo completamente construido en conjunto. Digamos que tuvimos los 3 como una responsabilidad muy puntuales, pero realmente sin ánimo de no responder la pregunta, yo creo que sí es un trabajo en el cual todos aportamos para hacerlo todos. Entonces digamos que la experticia tanto teórica que alguien podía aportar o la responsabilidad metodológica en algún momento como que se balanceaba entre los 3. Entonces yo sí creería que más que la responsabilidad que cada uno tuvimos, digamos que fue como una responsabilidad de todos. No sé, es que nunca me había hecho esa pregunta. A los corché, perdón. Porque realmente no fue como un proceso tan dividido de, por ejemplo, quién es el que se piensa en la metodología o quién es el que se piensa teóricamente, sino que fue un trabajo en conjunto entre nosotros como equipo, y en eso también quiero ser claro, también en conjunto con todas las emisoras comunitarias que muy generosamente hicieron parte de este estudio. No lo dijimos antes, tendríamos que decirlo, en este manual tuvimos la colaboración de casi 7 u 8 emisoras comunitarias de todo el país que también construyeron con nosotros las apuestas teóricas y metodológicas de este manual. Entonces yo quisiera, como ya para darle la palabra a Andrés o a Ingrid, que seguro responderán mejor a esa pregunta, es que realmente más que como compartido, como alguien que tuviera un saber experto, fue más una construcción colectiva interdisciplinar de los saberes y de las cosas que cada uno podía aportar. No sé ustedes cómo lo ven, chicos, yo la verdad no sabía. Bueno, Ingrid tiene la palabra, de pronto nos quiere comentar algo. Pues fue un trabajo en conjunto donde cada uno pues propuso y además que trabajamos por este mismo medio. Nos encontramos los 3 por internet y trabajábamos, aunque yo fui la que fui a hacer trabajo de campo, Andrés me acompañó en un momento también, pero fue en conjunto los 3 construimos el manual. No fue que cada uno hiciera una cosa o que cada uno sabía
pues obviamente cada uno va a saber un poco más de alguna cosa, pero pues lo pusimos todo como para poder construir el manual de los tres. Ok, muchas gracias Ingrid, Camilo y Andrés. Vamos a comenzar con las preguntas. Antes que todo quiero saludar a algunos eh, de las audiencias que tenemos en este momento. Hay más de 55 personas en este momento conectadas e interesadas en el manual de estilo de la radio. 64, corrijo. Hay más de 64 personas conectadas en este momento. A esas 64 personas, como veo que han entrado un poquito más tarde, les cuento, estamos entonces con Ingrid Rojas, una de las autoras del libro, con Camilo Tamayo, perdón, y con Andrés Medina. Ellos son los autores del libro, del manual, perdón, Analizar Audiencias, Construir Nuestros Sueños. Y vamos a empezar como con las preguntas. Primero quiero saludar a Laros Cago, que está también muy pendiente desde el Twitter y desde el chat de Livestream, opinando y haciendo preguntas sobre el tema del manual, a David Calle, a la Blash Fanny, que también está muy pendiente de nosotros, a Monaguillo de Ibagué, a David Calle, que ya lo mencioné, a Red Antioquia, que también está muy pendiente de lo que nosotros estamos haciendo, a Ricardo Zipagauta, que además pues es muy conocido entre nuestra red porque es uno de los estudiantes, no sé, para quienes no sepan, Radial Colombia también es un sitio en donde tenemos cursos de educación virtual sobre temas de radio, y Ricardo ha sido uno de los alumnos recurrentes y excelentes que hemos tenido en los cursos. También a Fanny, que ha estado con nosotros durante esta transmisión. Una pregunta: ¿cómo entender lo comunitario, o si hay que entender lo comunitario solo desde la señal de onda, o podemos entender lo comunitario como la radio en línea? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién responde? ¿O cómo es el tránsito desde la radio de la onda, o sea, de la señal de onda, a la radio en línea? Porque muchas emisoras comunitarias se lo están preguntando ahora, y le doy la palabra entonces a Camilo. No, es que sí. Es que esa pregunta que hacen es muy pertinente por dos razones. Porque la primera es, con esto intento responder, es cuál es la función de ser, o cuál es la razón de una emisora comunitaria, y cuál es el medio en el cual tiene que estar viva esa emisora comunitaria. Entonces, digamos que volviendo un poquito a lo puntual, una emisora comunitaria tiene que expresar la diversidad y las voces de la ciudadanía en cualquier tipo de escenario, o sea, desde lo local, desde lo regional o desde lo nacional, pero sobre todo que sea un medio de comunicación que permita ofrecer una mirada diferente a la que podemos encontrar en otros medios de comunicación. Entonces, digamos que una emisora comunitaria tiene la razón de ser en la medida en que aporta el punto de vista de la diversidad ciudadana, es decir, que tanto los ciudadanos que tienen, no sé, preferencias diversas a través de no sé, diversidades culturales, sexuales, musicales, de toda la diversidad que tenga ese espacio para hacerse visible en la esfera pública. Entonces, digamos que con el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías empieza a haber un cambio muy interesante, porque es como pensarnos que esa voz ciudadana pueda también llegar por otras vías, que no necesariamente son ya las tradicionales, que son la onda de radio convencional que recibimos a través de una radio. Entonces, digamos que más que pensarnos para mí, desde el formato o por dónde lo recibimos, es cómo lograr hacer una convergencia tecnológica para que el punto de vista de las audiencias o los ciudadanos que representan mi emisora comunitaria se haga mucho más visible en las esferas públicas. Entonces, para resumir y decir esto un poquito más más puntual, es, por ejemplo, una emisora indígena. Entonces, digamos, si yo tengo una emisora indígena que es comunitaria, que quiere hacer visible la voz de las comunidades indígenas en un país o en una región, en una ciudad o lo que sea, pues es como lograr combinar todas las acciones comunicativas sonoras para poder hacer que esa voz haga parte de ese concierto de voces que hay en la esfera pública. Entonces, digamos que esa pregunta de cuál puede ser el futuro, si es a través del uso de Internet o a través de apostarle todo, digamos, a los métodos análogos o tradicionales, es cómo lograr pensarnos todas esas convergencias para que esas voces se amplifiquen utilizando diferentes medios. Entonces, para resumir con eso, la pregunta es cómo pensarnos que nuestra radio realmente responda a esos intereses ciudadanos desde muchos puntos de vista.
Es como lo que yo diría. Qué pena ahí. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere aportar? Es como cuál es la función y el rol de la emisora comunitaria al fin y al cabo. Y no tanto como concentrarnos en lo técnico. En lo técnico. Yo veo muchas emisoras comunitarias y muchas emisoras comerciales que están en internet, pero que la calidad de sus productos no reflejan su razón de ser. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una emisora comunitaria en internet cuando al final lo que hacemos no es cumplir con la misión que tenemos? Entonces, es como lo que me pone a pensar si es más importante el relato que construimos y no el medio por el cual transmitimos. Bueno, y de pronto uniendo esas preguntas, yo tengo, pues, o ha llegado otra pregunta, y es, esa radio, digámosle 2.0, por ser ya interactiva, por tener otro tipo de herramientas de interacción con las audiencias, ¿sí de verdad tendrá tanto auge o tantas audiencias como la tendría la radio tradicional? ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil tener un radio transistor y estar escuchando la radio comunitaria, pero muchas personas se preguntan, pero es que hay que tener un computador, pero es que hay que tener un smartphone para poder acceder a la radio en línea, y más a la radio 2.0 cuando nos está hablando de interacción. ¿Cómo ven ustedes ese futuro de la radio 2.0? Camilo, yo creo que esa pregunta para ustedes no, pero es un postre, es un postre, bueno. Usted trabaja. Yo lo único que quisiera hacer énfasis es que, de todas maneras, más importante para nosotros y en el manual, más importante que el canal por donde se transmite la información, es el medio donde resuena la voz y donde resuena la vida de la emisora. Debemos comenzar claramente, sí, nos podemos hacer preguntas sobre si tiene Facebook, si tiene Twitter, si llega al computador, si llega al smartphone, pero el primer canal donde resuena y donde vive la emisora es en la voz y en las acciones de la gente, de sus oyentes. Y ese canal es algo innegable y es algo que siempre va a existir. Y yo creo que la primera empresa de toda emisora es poder llegar a la voz y a las acciones de la gente. Los medios no importan, no hay exclusivos. No son necesarios unos o los otros. Lo importante es saber llegar a la gente, y en eso es en lo que nosotros queremos hacer énfasis, que se busquen todos los medios para poder llegar a la gente, desbordando los métodos convencionales o los medios convencionales de la onda, y tratando de explorar otras vías, hasta las vías presenciales, para lograr tener comunicación e interacción con las audiencias. Ahora sí, les cedo la palabra a ustedes. Bueno, tratemos de ser un poco más concretos porque se nos está acabando de pronto el tiempo, y ustedes saben que estamos transmitiendo por medio del ministerio y tenemos muchas preguntas más que hacerles. Entonces le doy la palabra a Camilo, quien quería terminar de responder, o Ingrid, ¿quién iba a terminar de responder la pregunta? Camilo, creo. No, si quieres decirlo. No, muy puntualmente decirlo. Yo creo que las nuevas tecnologías sí abren un camino muy interesante y de futuro a las emisoras comunitarias, porque cambia nuestra relación con las audiencias. Y el hecho de poder crear producciones radiales que en cualquier momento puedan ser escuchadas por nuestras audiencias en la red, nos facilitan, sin lugar a dudas, a tener una aproximación diferente con las mismas. Entonces ya no pensarnos lo efímero que puede ser un programa de radio, que si no lo logramos captar en algún momento lo perdimos, sino como las nuevas tecnologías sí nos están permitiendo una garantía de que nuestros productos en algún momento logren llegar a esos segmentos de audiencias que queremos. Entonces yo sí creo que las nuevas tecnologías van a tener un impacto muy importante en nuestro quehacer radial, porque la red se va a convertir más que todo es como una biblioteca, como un archivo en donde yo voy a poder seguir y voy a poder bajar y acceder a esos registros sonoros y los documentos sonoros que antes, si las audiencias no lograban tener inmediatamente, no podían tener acceso. Entonces, desde mi punto de vista, sí es un gran reto para poder pensarnos una nueva radio comunitaria, claro. Bueno, continuemos entonces con las preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. Creo que han sido muy aclaradoras. También nos preguntan, y esta pregunta creo que la respondo yo, si es una pregunta que nos han hecho por Twitter, si se puede descargar en ISU el manual. No, el manual es para consultarlo directamente en ISU, porque es un manual en Flash.
pero pues para eso estamos aquí, para entregarles algunos manuales a quienes estén interesados y a quienes hagan pues ciertas preguntas que los mismos autores nos ayudarán a escoger a quienes enviárselos. Mientras tanto, igual, todos tienen acceso, desde la dirección de INSU, desde la página principal de www.redialcolombia.com al manual. En cualquier momento, no necesitan imprimirlo o descargarlo, siempre va a estar ahí pendiente. Bueno, otra pregunta que tenemos es una pregunta de Marce, dice, más allá de las herramientas de medir audiencias, ¿cómo se podría pensar la réplica de las experiencias exitosas de las emisoras a nivel comunitario? Y si recomiendan alguna herramienta para unir experiencias a nivel nacional o regional. Yo me quiero adelantar a esta pregunta. Una herramienta para unir experiencias a nivel nacional y regional es redialcolombia.com. Ese es uno de los objetivos de redialcolombia.com y es que ustedes, por medio de blogs, por medio de publicaciones, ya sean sonoras o escritas, o incluso por publicaciones en ISO que están en PDF, nos puedan compartir sus experiencias. Más allá de eso, Marce pregunta, las herramientas de medir audiencias, ¿cómo se puede pensar la réplica de estas experiencias a nivel comunitario? Yo no entiendo muy bien la primera parte de la pregunta. Bueno, yo voy a tratar de traducirla. Sí. O Camilo, sí. Camilo sí la entendió. Porque según lo que pude entender, digamos, ¿cuál es el principal espacio para conocer esa réplica? Yo diría que las redes de emisoras comunitarias que hay en el país. O sea, ¿cuál es como el primer, dónde puedo yo tener como el primer acercamiento a esas experiencias exitosas? No sé, lo primero que se me da en la cabeza es empezar a tener un diálogo con las redes que hay a nivel regional. Entonces, por ejemplo, en Antioquia hacen red que trabaja en la Asociación de Emisoras del Oriente Antioqueño. Por ejemplo, AREDMAC, la Asociación de Emisoras del Magdalena Medio. Por ejemplo, la red Cantoyaco en el Putumayo o por ejemplo, la red que hay en el Chocó de emisoras comunitarias. O sea, la primera, como el interés de dónde saber y cómo poder replicar esas experiencias es como tener un contacto con las redes de emisoras comunitarias a nivel local. Es como lo primero que pensaría. Y lo segundo es igualmente a través de la misma dinámica propia del sector. Entonces, ¿cómo lograr conocer eso? Haciendo parte de las mesas regionales de medios comunitarios y ciudadanos que tiene el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comunicaciones en cada departamento, haciendo igualmente parte de las redes profesionales que hay de emisoras comunitarias, haciendo parte y aprovechando espacios como los que produce Redial Colombia, digamos que siendo mucho más activo y digamos que siendo un actor dentro del campo como tal de las emisoras comunitarias. Lo primero que diría es contacte la red de emisoras comunitarias de su región para empezar a conocer cómo esas dinámicas, e igualmente en el manual ustedes pueden encontrar los datos de contacto de las experiencias que dieron vida a este manual igualmente. Bueno. No sé si esa era la pregunta. Ahora sí, yo creo que esa era la pregunta. Muchas gracias, Camilo. No sé si esa era la pregunta. No, yo creo que esa sí era la pregunta. Y añado pues que en Redial Colombia también recuerden que pueden compartir archivos. Tenemos una cuenta ilimitada de SoundCloud. En el menú de la parte izquierda de la pantalla pueden compartir sus archivos y las otras emisoras hacer uso de esos archivos para enriquecer sus programaciones. Emisora Villa pregunta, ¿el manual es aplicable? Bueno, volvemos al tema de las emisoras en línea. ¿El manual es aplicable para las radios en línea? Sí, total. Sí, claro. ¿Sí? Totalmente. Ok. Totalmente. Alex Agalau nos pregunta, ¿cómo puedo adquirir el manual físico? Bueno, esa pregunta también es para mí. El manual físico lo vamos a estar entregando hoy a algunas de las personas que están aquí participando. Tenemos más de 75 personas participando en este chat. Vamos a estarlos entregando a algunos de ellos y los que no lo puedan adquirir físico, pues porque no es un producto que esté a la venta, sino que es de manejo pues también del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación y de la Universidad de Antioquia, lo pueden descargar lo pueden ver desde Redial Colombia, www.redialcolombia.com. Otra pregunta es si el manual enseña alguna forma para interactuar con la comunidad. Andrés e Ingrid, esa palabra es... Sí.
para ustedes? Creo que desde el principio, desde la primera página hasta la última. Sí, pues yo creo que ese es uno de los objetivos que tiene el manual, que la emisora pueda tener un acercamiento real y que no tanto el manual no tanto enseña cómo llegar a acercarse a la comunidad, sino más es como usted, como emisora comunitaria, cómo puede llegarle a la comunidad. Es mismo también que ellos mismos se puedan preguntar eso y puedan responderlo ellos mismos. Sí, muy bien, muchas gracias, Ingrid. Vamos a leer pues como las últimas preguntas que tenemos, porque hay siempre bastante participación en Twitter y en el chat. David Calle, que es uno de los periodistas del periódico ADN, que en el país pues lo conocemos, quiere contactar a los autores para una entrevista. Le vamos a compartir a David Calle por medio de Twitter los correos electrónicos si están de acuerdo pues los autores. De todas maneras en el manual están, entonces creo que los pueden contactar. Bueno, adelante, sí, podemos seguir con otra pregunta. Y vamos a tratar de responder pues lo más breve posible, como lo estamos haciendo muy bien. Las metodologías de investigación. Alguna persona de una emisora comunitaria nos pregunta, ¿esas metodologías de la investigación son fáciles de aplicar en las comunidades? Miguel Córdoba pregunta, ¿las metodologías de investigación son fáciles de aplicar en nuestras comunidades? Pues nuestro esfuerzo claramente ha sido ese, justamente hacerlas muy fáciles de implementar. Incluso las más exigentes en términos metodológicos las hemos rediseñado y adecuado para que cualquier persona las pueda aplicar sin ninguna dificultad. Únicamente se necesita un computador con conexión a internet para descargar los formatos que ahí mismo les suministramos y toda la voluntad del mundo para reelaborar y reconstruir la metodología desde su propia situación, que es lo que nos interesa. Yo quiero decir dos cosas muy rápido. Lo primero es que yo creo que el ejercicio de nosotros fue un ejercicio de traducción. O sea, nosotros logramos traducir desde un lenguaje a veces muy duro, muy elaborado, a un lenguaje mucho más asequible. Entonces, esa fue como nuestra primera tarea, traducir eso que muchas veces es tan complicado de entender a términos muy sencillos. Y lo segundo es la capacidad de acceso al manual. Ustedes van a poder encontrar que es un diálogo con ustedes. O sea, cuando empiecen ustedes a mirar y a trasegar por el manual, se van a dar cuenta que es ante todo un diálogo en el cual ustedes van a encontrar las cosas muy fáciles y esa traducción que intentamos. Entonces, en eso fue como uno de los esfuerzos más grandes y en los cuales nos demoramos más tiempo. Cómo lograr traducir para que sea de una manera muy sencilla, muy fácil y sobre todo muy asequible, poder ustedes aplicar las metodologías del manual para analizar sus audiencias. Okay, muchas gracias por sus respuestas. Otra pregunta que tenemos de Positiva FM es, ¿cuál es el futuro o cuál le consideran ustedes que es el futuro de la radio comunitaria? A ver, ¿quién se atreve a responder esa pregunta? Yo me atrevería ya de una, pero no sé. A ver, Camilo. Adelante. No, la formación de nuevas ciudadanías. O sea, yo creo que el principal reto que tienen las emisoras comunitarias en Colombia es cómo lograr expresar las nuevas formas de ciudadanía que vive el país. Cómo lograr ser ese espacio para que las ciudadanías sexuales, las ciudadanías ecológicas, las ciudadanías comunicativas, todo ese tipo de expresiones y nuevas dimensiones de la ciudadanía se hagan visibles en la esfera pública colombiana. Yo creo que ese es el gran reto de hacer visibles todas esas expresiones de ciudadanías y de formas de ser ciudadanos y habitar nuestro territorio y nuestro país que no pasan por los grandes medios. Y ahí está el futuro, cómo lograr ser la voz de todas esas expresiones ciudadanas y comunitarias que en Colombia no tienen un lugar para ser representadas. Ahí está el futuro. El futuro es ser esa capacidad, esa voz de resonancia de esas nuevas expresiones de ciudadanía. ¿Alguien más tiene algo más para aportar? Andrés, yo insistiría solamente en que el rol está en salirse de la dictadura del mercado para construir comunidad. Eso sería lo único. Es contundente. Gracias. Yo creo que también
también el futuro de las emisoras comunitarias es, pues, no solamente estar dentro de la cabina de radio, sino también, por ejemplo, por internet, y van a dejar de ser comunitarias en el sentido que van a llegarle a gente más allá de los límites geográficos de su municipio, en cierta forma. Entonces, eso es, no es que pasen a ser emisoras comerciales, sino que no pierdan ese, como el alma que tiene una emisora comunitaria, pero pues tiene que llegar a pasar esos límites geográficos en algún momento. Muy bien, gracias Ingrid. Tenemos otra pregunta. Voy a tratar de hilar como 4 preguntas. Es que Omar Villota estaba preguntando qué cambios fundamentales genera la metodología expuesta en el libro frente a estudios de sintonía formales para emisoras comerciales, pero alguien se preguntaba lo mismo para emisoras de interés público y alguien decía qué aplicabilidad puede tener esto para una empresa. No sé si ellos puedan tratar de unir si realmente hay cambios sustanciales con respecto entonces a las emisoras comerciales, a las de interés público y también incluso este manual, su aplicación dentro de una empresa que viene a ser igualmente una comunidad. Ajá. Yo lo diría muy puntualmente en dos formas. La primera es que este manual sí tiene la particularidad de que esté dirigido a que las emisoras comunitarias puedan responder a su razón de ser desde el análisis de audiencias. Entonces, desplazarse a cómo lograr que estas metodologías funcionen para una emisora de interés público o una emisora comercial, yo me atrevería a decir que podría ser un experimento, porque digamos que el nace con la intención más de cómo lograr que desde las emisoras comunitarias, a partir de su razón de ser, puedan hacer ese análisis de audiencias. Y lo segundo que creo que apunta a la pregunta es un poquito la sostenibilidad, y es cómo lograr entonces que a través de esas metodologías poder ser sostenible el medio. Y yo creo que en eso sí responde, porque claramente al hacer un buen análisis de audiencias vamos a poder lograr una sostenibilidad no solo económica de nuestros medios, sino una sostenibilidad social y una sostenibilidad política en cada una de las emisoras. Okay. Es como yo lo veo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, entonces... No sé, yo quisiera añadir Andrés. brevemente en que lo que nosotros podemos legarle a las emisoras comerciales o las, bueno, en fin, a las empresas, como decían ustedes, es ese énfasis que queremos hacer en la responsabilidad del medio con relación a sus oyentes y esa acción más cercana y más estrecha del medio con la ciudadanía. En ese sentido, si lo puede adoptar una emisora comercial o una empresa, pues bienvenido. Nosotros lo construimos, como dice Camilo, pensando en emisoras comunitarias, pero eso no descarta la posibilidad de que se pueda reinterpretar para utilizar en otros escenarios y que sería muy útil y sería muy recomendable que muchas de las discusiones que planteamos en el mismo marco metodológico que sean discutidas y que sean analizadas en otros escenarios dependientes de las emisoras comunitarias. Muchas gracias, Andrés. ¿Hay otra pregunta? Neiva Estéreo pregunta cuántas emisoras comunitarias se tomaron como referencia para desarrollar el manual y alguien más quisiera conocer nombres de otras emisoras. No sé si dentro del libro se hable de un compendio de esto o ellos que nos podrían indicar qué tuvieron en cuenta para esa selección, digamos. Bueno, la selección, tuvimos la participación de 8 emisoras comunitarias. Nos contribuyeron desde diferentes aspectos, algunas desde la aplicación de los instrumentos cualitativos, otras desde la aplicación de los instrumentos cuantitativos. Su participación fue en el pilotaje y en la interpretación de los resultados del pilotaje. Entonces nosotros, una vez desarrollamos el manual, hicimos una primera fase de verificación del instrumento a partir de las experiencias que esas emisoras tuvieron aplicándolo. Luego de esa retroalimentación hicimos ajustes en el instrumento y pues es una labor inacabable. Enseguida otras emisoras puedan irlo implementando, seguramente evolucionará y seguramente aparecerán nuevas ideas para desarrollar. Esa es la idea. Nuestro manual es una caja de herramientas que puede ser reelaborada y recreada por los mismos lectores y por las mismas personas que lo están implementando. Y en ese sentido,
la contribución que tuvimos fue de una participación también activa de las emisoras en la aplicación y en la interpretación del instrumento. Yo también quisiera decir que también tuvimos una particularidad en las emisoras que nos acompañaron en este proceso de pilotaje. Tuvimos la diversidad de emisoras de ciudades capitales, tuvimos la diversidad de emisoras que tuvieran énfasis en lo regional, como por ejemplo la red de Putumayo, más en énfasis locales, con segmentos poblacionales. En el manual ustedes pueden ver la lista de las 8 emisoras que muy gentilmente nos ayudaron a construir el manual. La emisora de Cibaté, la emisora de Suba al Aire, la emisora de Belén de los Andaquíes en Caquetá, la emisora La Cometa, en fin. Pero lo que quisimos también con el manual es poder antes haber testeado, haber puesto antes a consideración de muchas experiencias diversas de emisora comunitaria el manual para poder que la versión final que ustedes tienen en sus manos pudiera responder a esa riqueza y a esa diversidad igualmente que hay en las emisoras comunitarias colombianas. Entonces digamos que sí tuvimos esa delicadeza de poder responder a esa diversidad de las emisoras que hay en el país. Para ir cerrando, nos quedan 2 puntos. El primero es que quisiéramos dar una conclusión sobre este conversatorio que hemos tenido hoy. Yo inicialmente diría, es una herramienta que ahora tienen las emisoras comunitarias para medir sus audiencias, lo que significa o lo que se refleja en que van a poder tener una programación más dirigida hacia sus públicos. Pero les traslado esta pregunta a ustedes: ¿qué hallazgos, qué conclusiones han encontrado después de haber terminado esta investigación y publicar el manual? Yo me aventuro en la primera y con eso también nos vamos despidiendo porque sé que el tiempo en la radio es muy corto, y es que está todo por hacer. Y yo creo que esa es como la experiencia y el aprendizaje más bonito de este manual, y es que tenemos un camino por recorrer juntos en el análisis de audiencias desde las emisoras comunitarias en Colombia, y ese reto para mí es encantador. Me parece un reto muy, muy interesante, porque este manual lo que intenta hacer un poquito es abrir esa brecha de estudios de audiencias desde las emisoras comunitarias en Colombia, que eso no se ha hecho. Entonces digamos que el principal aprendizaje y la principal como mensaje es: hagámosle, empecemos entonces a construir juntos esos análisis de audiencias y empecemos a mirar cómo en 6 meses, en un año, podemos empezar a construir y a reconstruir nuestras audiencias, pero sobre todo empezar este camino de empezar a analizar y saber quiénes son los ciudadanos que día a día nos escuchan en nuestras emisoras. Ese sería para mí como lo más clave, el aprendizaje más clave y la conclusión más clara. Gracias. Amén. Yo subrayaría muy en la línea de lo que está diciendo Camilo, que nuestro énfasis aquí ha sido no deslindar el estudiar del hacer. Podemos estudiar la radio sin dejar de ser radio, podemos estudiar las audiencias sin dejar de construir audiencias. En ese sentido, creo que el mensaje que queremos dar es que el análisis de las audiencias no tiene que ser un observador ajeno, imparcial y externo, que está observando cómo se hace todo el escenario, el mapa, sino es alguien que está en medio de la construcción misma de la radio, mismo de la construcción misma de la ciudadanía y de las audiencias, y que puede transformarlas activamente en el proceso de estudiarlas. Entonces es como un llamado a no deslindemos lo uno del otro, se puede estudiar al mismo tiempo que se hace y se transforma. Sí, y de pronto Ingrid tiene alguna conclusión que contarnos. Pues la conclusión que a mí también me quedó de hacer toda la investigación es que nada más este manual es como un comienzo, y ya que ustedes, las emisoras, puedan llegar a llevarlo a la práctica, pues va a ser pues como ya ahí sí el gran comienzo, y que ustedes nos puedan llevar, después nos puedan contar si les sirvió o no les sirvió, si les ayudó y de qué forma. Pues eso ya va a ser como la gran, como, nada más es como ya lo que vamos a aprender todos. Eso va a ser muy bonito, yo creo. Bueno, con esta conclusión que nos deja Ingrid, a mí solo me queda de qué manera vamos a compartir entonces cuáles fueron los hallazgos desde las emisoras comunitarias. Nosotros desde Radial Colombia y la Escuela de Periodismo de hoy, Red Periodismo de hoy, les abrimos entonces el portal para que también estén compartiendo allí con nosotros
cuáles fueron esas experiencias y podamos empezar a sacar qué fue lo que pasó después de que leyeron el manual, les sirvió, no les sirvió, para qué les sirvió. Entonces les abrimos los foros y les abrimos las puertas de las dos redes para que nos comenten por esos lados. Por último, pues como he prometido desde el principio, vamos a entregar algunos de los manuales, de estos manuales que tenemos impresos, y me gustaría si de pronto alguno o los tres nos pueden decir cuáles son las preguntas, pero eso entonces lo hacemos internamente, ellos me comentan o nosotros nos quedamos pues como debatiendo cuáles fueron unas preguntas más orientadas hacia lo que en realidad es el objetivo del manual, y nosotros por correo electrónico o por Twitter les vamos a estar informando quiénes son los ganadores del manual y se los haremos llegar a la ciudad en la que estén ubicados. Por ahora entonces le doy un agradecimiento muy grande a Ingrid, que estuvo con nosotros, a Camilo, que incluso desde fuera del país nos ha acompañado y no sé qué hora puede hacer allá, y Andrés. Las 9 de la noche. Las 9 de la noche, bueno, no está tan trasnochado. Y a Andrés también muchas gracias, porque ha sido una charla muy enriquecedora y que sé que todas las personas de las radios comunitarias, más de 70 personas que están siguiéndonos en este momento y más de 2.000 usuarios que tenemos en la red Radial Colombia, más de 6.000 que tenemos en la red Periodismo de Hoy, van a estar desde ahora muy antojados en este manual, que no va a quedar solamente para adorno, sino que va a ser una guía práctica para todas las emisoras comunitarias. Por último, los invitamos entonces a que nos sigan en @radialcolombia en Twitter, que nos sigan, por ahí les vamos a estar contando sobre otros eventos y además van a estar enterados sobre legislación y sobre todos los temas que tienen que ver con la radio comunitaria. Además, para que estén pendientes de próximas convocatorias que vamos a tener para capacitaciones virtuales en radio y en periodismo digital. A todos muchas gracias a los participantes. Este es un manual que ha sido realizado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y que pues en últimas ha sido escrito, investigado y trabajado por Andrés Medina Valencia, Carlos Andrés Tamayo y por Ingrid Rojas, quienes nos han acompañado tan amablemente esta tarde. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Adiós.